sobre la movilización y el paro para el día jueves 13 de junio. Van a haber 3 minutos de apertura de cada uno de los movimientos. Vamos a partir con solidaridad. Hacia la izquierda. En verdad tengo pruebas y no quiero. No se puede hacer zoom. No se puede hacer zoom. Roberto, no se puede hacer zoom. Bueno, hola, gracias por la invitación. No, ya. Considerando la escasez del tiempo, en particular escogí 2 aspectos del petitorio que me gustaría discutir hoy día y que a mi parecer son 2 aspectos que me hacen mucho ruido de las presentaciones que se hacen actualmente en el petitorio de la Confech. Estos serían la gratuidad de la educación y la libertad de enseñanza. Primero que todo quisiera como hacer alusión a lo que dijo Velasco en el debate presidencial y que fue muy claro, muy explícito al decir que gratuidad no es sinónimo de reducir segregación. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando tú generas gratuidad en toda la educación superior, simplemente lo que sí es aumentar la cantidad de demandantes que quieren acceder a la universidad y por lo tanto la universidad tiene que generar nuevas barreras. Considerando que estas nuevas barreras van a ser de aspecto académico, en Chile, objetivamente, conociendo nuestra educación secundaria, lo único que va a hacer eso es aumentar la segregación, pues los que van a entrar a la educación superior van a seguir siendo los mejores. Es cosa de mirar cómo se desempeña actualmente nuestra educación secundaria, saber cuáles son las diferencias en los desempeños de los colegios y por lo tanto eso simplemente se va a replicar en la entrada a la educación superior. En segundo lugar, yo creo que es muy repetido el argumento de que efectivamente el cobro diferenciado de educación reduce más la desigualdad que la gratuidad. Y eso es unánime, aprobadísimo. De hecho, en el debate que hubo hace un par de días en el college, Diego Baila lo admitió abiertamente y dijo efectivamente la gratuidad de la educación superior no es la medida que más reduce el índice de Gini, que es el índice de desigualdad. Y eso es abierto y conocido. Sabiendo que Chile es un país que tiene una desigualdad abismante, yo creo que vale la pena pensar si la medida que vamos a hacer es una medida que está apuntando en la mayor medida posible a reducir esta brecha. Por último, vale la pena también preguntarse cuál es el gasto que se requiere en educación. Está estimado más o menos que el gasto total de educación actualmente en el gobierno es un poco más del 4% del PIB y solamente si se postula una educación pública y gratuita en la educación superior es exactamente un poco mayor al 4%. Por lo tanto, es como todos los recursos actualmente de la educación, canalizarla en la educación superior. Yo creo que, considerando que los recursos son escasos, vale la pena preguntarnos cuál es la manera en que lo estamos focalizando. Y considerando que actualmente la peor educación que tiene Chile es la secundaria y la inicial, vale la pena preguntarse si es que estará mejor ahí invertido el dinero en el fondo, que es escaso y de alguna parte hay que sacarlo. Y finalmente, también es importante señalar el criterio por el que se está destinando ingresar este dinero, que es por las universidades que son del PRUCH o son públicas. Si es que solamente se financia esas universidades, vale la pena preguntarse entonces qué tan libres son a que los pobres en el fondo que solamente van a poder elegir el proyecto educativo que es público porque solamente van a poder acceder porque es gratuito, y otro tipo de proyectos que tienen otra línea ideológica no pueden acceder a él simplemente porque el Estado no decide financiarla por un criterio que es histórico. Entonces, ese criterio realmente el más justo es el criterio que más apunta a disminuir la brecha de desigualdad en Chile. Yo creo que no. Bueno, muchas gracias al CAI por la invitación. Nosotros, pues, directo a la pregunta, como movimiento lineal llamamos a rechazar ambas mociones, tanto la adherencia a la movilización como al paro, principalmente por ideas de forma y de fondo. Me gustaría partir por las de fondo, que son básicamente las de la movilización, y que creemos que el petitorio, al igual como el movimiento anterior, tiene demandas que no consideramos justas y no consideramos que atacan los problemas que hoy día hay en la educación. A nosotros nos molesta que todavía se siga viendo y hay una especie como de chantaje moral, que quienes no aprueban la movilización son gente que está desinteresada, y nosotros como movimiento gremial hemos tratado de estar presentes en el debate, pero de una forma distinta. Y hoy día creemos que lo importante es justamente centrarse en libertad, equidad y excelencia, que son los 3 conceptos que nosotros consideramos relevantes. Libertad, que efectivamente exista una opción de elegir
Y no solamente que se deje que puedan crearse proyectos educativos sin ninguna regulación, lo que nosotros no estamos de acuerdo, sino que también existe la capacidad de elegir de todas las personas dónde quiere educarse y que no sea determinante el componente de cuánto pueda pagar. Equidad, a que nos referimos, que los esfuerzos por nivelar la cancha o donde tiene que estar puesto el foco principal de reducir las desigualdades que hoy día están presentes no son en la educación universitaria. Y es verdad, se tiene que avanzar en acceso, se tiene que avanzar en fuentes de financiamiento alternativas. Por ejemplo, nosotros sí que creemos que los créditos con la contingencia del ingreso son una buena solución, pero no se tiene que buscar todas las soluciones solamente en la educación superior, y sentimos que hoy día, y es lógico que así sea, las demandas del movimiento estudiantil se están enfocando solamente en eso. Y por último, excelencia, una excelencia que vaya más allá de si la universidad es privada o pública, que vaya más allá de la naturaleza, sino que se ponga en el centro del debate el tema de la excelencia y de la calidad, que se reevalúen a los actores involucrados, tanto a la misma CONFECH como quienes la componen, al CRUCH, cuáles son los criterios para admitir universidades en el CRUCH y cuáles son los criterios para admitir qué universidades van a recibir los beneficios por los que se está marchando. Y también excelencia entendida como cómo se va a evaluar a los profesores, cómo se va a buscar darle la importancia que tiene la carrera docente, cuál va a ser la postura frente al estatuto docente. Y yo sé que estas cosas, muchas de ellas sí están mencionadas en el petitorio CONFECH, pero los focos claramente no están puestos en esos puntos. Hoy día, ¿de qué se habla? Se habla de gratuidad, se habla de lucro, y eso es un poco las razones por las cuales como movimiento gremial no adherimos ni a la movilización ni al paro. Y el paro, ¿por qué no? Una cosa netamente de forma, porque creemos que hoy día no contribuye en nada, no suma nada, no se escucha a la gente que quiere seguir estudiando, y ese es un argumento que hemos dado siempre y lo vamos a seguir dando en circunstancias como esa. Así que esa es nuestra postura. Muchas gracias. Mi nombre es Camilo Neus, estoy representando a Crecer, y quisiera, irme en bola, algo quizás comunicacionalmente poco correcto. Es que a mí me da la atención que la discusión siempre se ha centrado netamente en la educación, y es lo que se ha dejado de lado. Es que si nosotros, como Crecer, y particularmente yo, queremos cambiar el mundo. ¿Y qué significa cambiar el mundo? Significa acabar con contradicciones primarias, en un lenguaje marxista, del capital, que es la dominación del hombre por el hombre y la dominación del hombre sobre la naturaleza. Entonces, para acabar con esas contradicciones primarias, es necesario, producto de esas contradicciones primarias nos encontramos con contradicciones secundarias. ¿Cómo es el problema de la educación? La educación, en el fondo, quiero decir en el fondo, es que la educación está en función de un modelo económico y político. Y al plantear la gratuidad de la educación, independiente de los argumentos técnicos de que si es regresivo, que es progresivo, que el costo de oportunidad, etcétera, 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 al plantear la gratuidad de la educación y el fin del lucro, hay una cuestión ideológica de fondo que apunta a la transformación completa de un modelo económico político. Entonces, y eso lo que tiene como subyacente también es considerar la educación como un derecho social. Entonces, cuando hablamos de gratuidad de la educación, estamos hablando de sacar la educación del mercado. Para mí, como ayer dijo Juan Pablo, por suerte que no están hablando de privatizar los bomberos. Los bomberos es considerado un derecho social. A mí me sorprende que la educación en Chile no sea considerada un derecho social. Ahora, en relación a lo concreto de la movilización, el paro, las demandas, en relación a las demandas, hay cosas que podemos no estar todos de acuerdo, y que fue muy claro el CAI en decirlo, que lo que importa aquí es el fondo. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Puede haber ciertos detalles, ciertas cosas que no compartamos, pero como movimiento social, como movimiento democrático, jamás vamos a estar todos de acuerdo, absolutamente de acuerdo con todo. Eso es principio claro en la democracia. En relación a lo del paro, yo llevo 6 años en la escuela y jamás hemos estado en la escuela en paro. Por lo menos a mí me gustaría, pero eso fue la suspensión de las actividades académicas a partir de las 11:30 horas del día viernes. Y fue muy explícito no llamarse paro. A mí me gustaría, luego en términos también volados, me gustaría probar.
ver qué pasa. Porque un día de paro no se debe significar que nos vamos a quedar sin clase y violar el derecho de todos y qué sé yo, porque es algo que no ocurrió en la escuela. Y bueno, no podemos olvidar que muchos faltamos a clase y a mí me da tanta rabia cuando me suspendieron clases por el Mundial de Fútbol y no podemos suspender clases por algo mucho más importante que es que es cambiar el mundo. Me gustaría simplemente los llamo a probar, ver si somos capaces de estar aquí en el patio, ir a la marcha, de organizarnos, no me acuerdo si el eslogan de este callo del año pasado de formar escuela. Eso. Hola, mi nombre es Juan Pablo Viñó y yo vengo representando a la Nueva Acción Universitaria. Quizás se van a repetir algunos puntos anteriores, pero yo tenía preparado algo, así que voy a respetar lo que había preparado. Quiero volver a algo muy básico, en verdad. Quiero partir interviniendo en este debate con una cosa muy básica que normalmente a los ingenieros les cuesta mucho hacer, que es distinguir los problemas técnicos de los problemas respecto a los fines, digamos. Si todos estuviéramos de acuerdo respecto a los fines que queremos conseguir, los problemas que surgen después son meramente técnicos, digamos. O sea, cuando uno cree, no sé, que la respuesta es la dictadura del proletariado, entonces todos los problemas son técnicos, ¿no? Los fines ya están establecidos y todos los problemas son cómo llegar a esos fines, ¿no? Esos problemas son reducibles, en último término, a la ciencia, a las matemáticas, a lo que ustedes quieran, y por lo tanto son problemas que se plantean en estos términos de beneficios marginales o lo que ustedes quieran. Pero la discusión que hace 3 años o hace más años estamos teniendo en Chile no es un problema técnico, no es un problema respecto a los medios, no es un problema respecto a cuáles son las mejores formas de conseguir ciertos resultados, sino que esos resultados mismos, esos fines que estamos persiguiendo, son aquellas cosas sobre las que estamos discrepando. Y para resumir mucho la discusión sobre los fines, es lo que está contraponiéndose acá son dos modelos distintos de sociedad. O sea, por un lado, tenemos la sociedad neoliberal, y que tiene unos orígenes históricos que yo creo que ustedes conocen, sobre los que no voy a profundizar más, pero que no necesariamente ese modelo se impuso consultándole a mucha gente. Tiene un modelo neoliberal, en el fondo todo, incluido la educación, se entiende como parte del mercado. ¿Y qué es lo que regula el mercado? La competencia. Entonces pueden leer ustedes, no sé, pueden leer a Friedman o el que quieran, con Hayek y todo esto, para leer en el fondo de que en un modelo neoliberal todo se entrega al mercado, todo se entrega a la competencia, y la lógica con la que está pensada la educación actualmente es que cada persona paga un cierto servicio que le asegura una cierta rentabilidad futura. Y por lo tanto todo se entiende en términos de decisiones individuales y rentabilidades futuras, y préstamos y créditos y puros términos económicos financieros. Como visión contrapuesta a esto, y visión que quiere suplantar al modelo neoliberal aquí en Chile, está entender la educación como un derecho social. Entonces aquí surge el primer problema, porque cuando se habla de fin al lucro, gratuidad de la educación, lo que se quiere hablar es esto, en el fondo. El lucro, el precio, es lo que caracteriza a un bien de consumo que se transa en el mercado. Y cuando se dice fin a estas cosas, se quiere decir que la educación salga del mercado. Entonces, ciertas personas creen que por hacer eso nosotros nos vamos a transformar, no sé, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas inmediatamente, digamos, porque es en el fondo inconcebible tener un mercado y que la educación salga del mercado. Pero, no sé, yo creo que los invito a ver cualquier país medianamente desarrollado, incluso Estados Unidos, que tienen sistemas de educación pública mucho más sólidos que nosotros, digamos. O sea, este es el único país donde la educación está enteramente entregada al mercado y donde no puede tratarse como un asunto público y como un derecho público. Entonces me parece una simplificación, en primer lugar, demasiado grande. Pero además, en el fondo, ¿qué es lo que se quiere decir con esto? No se quiere decir que los actores particulares salgan, o sea, no quiere decir que la educación con rol público sea educación provista por el Estado y que vamos a eliminar todos los actores privados del sistema. Quiere decir, los criterios son públicos, eso lo voy a explicar después, pero en el fondo no quiere decir esto de que todo va a ser del Estado y ya vamos a transformarnos en la... Bueno, mi nombre es Javier Bonconte, yo represento a la Opción Independiente y soy consejero territorial de ingeniería, obviamente. Y bueno, voy a comenzar un poco dejando la discusión de la lucha de clase y las dictaduras del proletariado para volver a enfocarnos a hablar de educación.
Y la verdad, lo primero que quiero aclarar aquí, yo no creo que la discusión que tenemos que tener aquí es sobre la educación superior o la educación escolar. Yo creo que tenemos que tener la discusión sobre el sistema educacional completo, como un conjunto. Y en ese sentido es cuando uno tiene que plantearse la discusión sobre precisamente los fines. Lo que nosotros estamos buscando como generación prácticamente es lograr una educación que garantice ciertas cosas, que solucione los problemas que tiene la educación de hoy en día, que los podemos resumir a grandes rasgos en 3 niveles. El primero, y que yo creo que es la causa fundamental, es que es un sistema educacional muy segregador. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema educacional está construido para que uno esté precisamente con la gente que pueda pagar o que tenga la misma capacidad de pago que tenemos nosotros. Si yo tengo la capacidad o los medios para poder pagar unos 10.000 pesos más, 5.000 pesos más que otra persona, voy a encontrar un colegio o una universidad o un instituto técnico que me permita pagar esos 5.000 pesos de diferencia para estar con ellos. Y eso básicamente genera un montón de problemas. Y el problema más grande que genera es un problema de desigualdad, de inequidad y de injusticia. ¿En qué sentido? En un sentido de que permite que ese sistema no le garantice la igualdad de oportunidades a todos los individuos por igual. Es decir, de nuevo, que por tener una ligera diferencia en la capacidad de pago, voy a tener oportunidades que otros no van a poder tener. Y eso a nosotros en la opción independiente, y yo creo que a nosotros como generación, nos debería parecer inaceptable. Y estos dos problemas tienen otra consecuencia también bien importante y que ahora es técnica también, que es el tema de la calidad. Cuando se plantea la discusión en un solo nivel, o en el nivel universitario, o quizás por un estrato o tipo de colegio o segmento de la población, uno cree que el resto del sistema funciona bien. Y eso no es verdad. O sea, el sistema educacional chileno es malo en un nivel, digamos, técnico, en cualquiera de sus niveles. El mejor colegio de Chile apenas llega al promedio internacional. O sea, todos los otros colegios tienen que estar por debajo por definición. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y yo lo veo como la analogía de los deportes, en verdad. Cuando uno quiere ser un deportista de alto rendimiento, necesita competir con gente de alto rendimiento. Uno no puede ser el mejor a nivel mundial si solamente compite dentro de su país. Entonces, es necesario que todo el sistema educacional tenga un nivel de calidad alto y suficiente para que, en el fondo, podamos empezar a pensar en una educación de calidad de verdad y no una educación de calidad a la nuestra, a la chilena, por decirlo así. Entonces, básicamente nosotros creemos que esto se tiene que hacer presionando por una educación pública de muy buena calidad que presione desde el rol del Estado de proveer una educación de calidad gratuita, está presionando a los otros actores. Nosotros no estamos planteando eliminar a los privados de la educación. ¿Sí? Y ahora vamos a pasar a 2 preguntas que queremos hacerles como centro de alumnos. La primera habla de la concepción de educación pública que tiene cada uno de los movimientos y que expliciten en el fondo su postura al respecto. El concepto que tienen de educación pública y la postura al respecto que tiene cada movimiento. Bueno, nosotros en la opción independiente tenemos un concepto de rol público que va más allá de la propiedad del establecimiento. O sea, nosotros no creemos que el rol público se define en que una universidad sea estatal o que sea una universidad privada. Nosotros creemos que esto tiene que estar medido en el nivel de compromiso que tiene la institución con el país. ¿Y cómo se traduce esto? A través de qué investigación está haciendo, qué tipo de investigación está haciendo, qué tipo de extensión está haciendo, si es una universidad completa, si es una universidad que realmente esté dedicando recursos, tiempo y que sea parte de su misión el aportar al país, a la construcción de un mejor país. Y eso creemos de nuevo que no está limitado solamente a las instituciones privadas o a las instituciones públicas. Por eso que lo que nosotros estamos proponiendo es que se defina en consenso con los distintos actores, con los estudiantes,
con el CRUCH, con los otros rectores de las universidades privadas y con el Ministerio de Educación, una definición clara de rol público a las cuales las universidades puedan acogerse, que les implique ciertas obligaciones y ciertas responsabilidades de transparencia, de no lucro y una serie de cosas así, y le permita también, a cambio de eso, tener recursos por asignaciones directas que le permitan desempeñar este rol público al cual se compromete. Eso es lo que nosotros estamos apoyando y lo que nosotros creemos desde la opción independiente. ¿Cuál es el que tienen réplica? El rol público, digamos, de una institución está dado porque el interés colectivo y social prima por sobre la lógica individual, sencillamente. Y para ilustrar este punto no voy a usar un ejemplo de la educación, voy a usar un ejemplo de la salud. Ustedes aquí en Chile, para tener salud en el fondo, pueden afiliarse a FONASA o a la ISAPRE. Y las ISAPRE están entendidas como un seguro. Por lo tanto, si ustedes tienen una enfermedad, las ISAPRE no los afilian porque tiene una preexistencia y lógicamente yo no voy a asegurar a nadie sobre algo que yo sé que le va a pasar. En Estados Unidos también hay administradores privados del sistema de salud, pero no pueden excluir a alguien porque tiene una preexistencia. ¿Y por qué pasa eso en Estados Unidos? País capitalista, no comunista. Porque se entiende que a pesar de que hay proveedores privados del sistema de salud, la salud es un derecho, y por lo tanto un derecho al que yo tengo a pesar de tener una preexistencia. Y no me pueden excluir del sistema como pasa aquí en Chile, donde hay gente que por preexistencia se muere sencillamente porque no tiene para pagar o queda endeudada en 400 millones de pesos. Por lo tanto, esto es un tema de la lógica social. Entonces, hablar de un sistema, por ejemplo, gratuito y sin lucro, no quiere decir un sistema sin actores privados o sin proyectos particulares, porque en Holanda la educación es pública, pero tiene administradores privados, y hay colegios licitados que son licitados por privados y que los administran privados, pero la lógica de esos colegios es pública, no es individualista. Esa es la diferencia. Yo quisiera hacer una crítica al concepto rol público, porque me parece que cuando se usa el concepto rol público, se está asumiendo, se está dando por hecho que hay otras instituciones que no tendrían rol público, así de simple. La educación, si es comprendida como un derecho social, no tendría que hablarse no tendría por qué asumirse que existan unos que no cumplan con ese rol de educación como derecho social. Y ¿algo me ibas a decir al respecto? ¿Quiero la crítica? Quiero eso, nada más. Al igual como se dijo anteriormente, nosotros tampoco creemos que el rol público de una universidad o su vocación pública tenga que ver con la propiedad de esta, si es efectivamente propiedad de gente privada o hay actores privados involucrados o es del Estado, sino que es simplemente una universidad que cumple con su rol y con todo lo que eso conlleva, con la creación de conocimiento, la investigación, que ponga este conocimiento y lo que produce al servicio de la sociedad, que tenga su misión fundamental en formar profesionales de primer nivel. Pero sobre todo, y esto nosotros lo defendemos con mucha fuerza, que lo puede hacer de forma autónoma. Nosotros no creemos que es lógico que para declararse una universidad pública se la tenga que imponer que cumpla con ciertos criterios de organización interna o cierta forma de hacer las cosas, sino que se respete que esa comunidad en su conjunto puede determinar de mejor forma posible de qué forma quiere servir al país. Y ese es un poco el rol que nosotros, público, que creemos cumple la universidad, la creación de conocimiento, investigación, sistemas de acceso que permitan que los mejores talentos y los más capacitados puedan acceder a las universidades, independientes de si son privadas o del Estado. Bueno, primero que todo, público, basta ir a la etimología de la palabra, que en el fondo es del pueblo, es aquello que es para todos y por lo tanto no segrega. Si no segrega, entonces lo público o lo no público no está dado exactamente por quien tiene la propiedad del establecimiento educacional. Bajo esa visión, tanto los colegios municipales como incluso los colegios del Arzobispado de Santiago son públicos porque no tienen barreras de entrada. Sin embargo, me doy cuenta que estamos todos muy de acuerdo aquí de que lo público en el fondo no es sinónimo estatal, sino que hay iniciativas privadas que pueden ser públicas en cuanto cumplan con un rol para la sociedad. Si ahí esa es la clave de lo público, que en el fondo está enfocado a todos. Entonces me pregunto, ¿por qué defendemos que solamente se financien las iniciativas estatales?
Sí, privadas que también pueden ser públicas. Qué bueno ver un acuerdo aquí con solidaridad con el movimiento gremial, porque esto se viene discutiendo, no sé, en la universidad universitaria desde el 2009 y siempre se ha pensado, justamente porque estamos en una universidad privada con rol público, siempre se ha pensado la definición de rol público con lo que están diciendo ustedes, universidades que hacen una serie de actividades orientadas hacia la sociedad. Y si surge el concepto de universidad con rol público es porque hoy día hay otras universidades de propiedad privada que claramente no tienen rol público, sino que están creadas y administradas sencillamente para captar un montón de alumnos, cobrarle aranceles de en medio, no ofrecerles ninguna educación de calidad y por lo tanto simplemente lucrar con sus actividades sin ninguna visión de sociedad y ninguna de estas cosas que ustedes acaban de mencionar. Y esa es la razón del concepto de universidades con rol público. Ya. Ya. Interesante que tengan iniciativa de lucro considerando que el lucro está prohibido. Me parece que es un juicio que ya se excedió un poco de los parámetros porque medir si es público o no público según criterios que no son objetivos me parece un poco propia tu aspecto. A todo esto también te quería hacer una réplica de lo que dijiste anteriormente y me parece que es clave cuando tú decís que algunos movimientos consideran que la educación es un tema de mercado. Objetivamente yo creo que nosotros sí concordamos en el fin, que es que efectivamente la educación no tenga sesgo socioeconómico y eso al fin yo creo que sí estamos todos de acuerdo. El problema es el aspecto técnico, porque cuando tú decís que suena súper tierna la consigna de sacar la educación del mercado, es súper utópico, porque cuando hablé de educación gratuita, no es gratuita totalmente porque el que la está pagando es el Estado y para hacer que alguien la pague tú seguramente proponías una reforma tributaria o en el fondo sacar recursos a alguna parte. No es gratuita, entonces inmediatamente cuando habláis de que alguien tiene que meter lucas, inmediatamente entra al mercado. ¿Cachai? Ya, la segunda pregunta trata de financiamiento y en el fondo es cómo financiar la educación escolar y preescolar en materias tanto de lucro, no lucro, que ya se trata un poco, y el financiamiento compartido. El financiamiento de la educación escolar y preescolar, tanto lucro, financiamiento compartido, o sea... ¿Cuál es su postura en torno al...? Lo primero que tenemos que entender acá es qué es el financiamiento compartido, que no todo el mundo lo entiende en estos debates y en estos foros. El financiamiento compartido está especialmente aplicado a los colegios particulares subvencionados, que son colegios de propiedad privada que reciben una subvención mensual por asistencia de parte del Estado y además abre la opción a los alumnos que participan del colegio a pagar una matrícula que más que una opción es una obligación, no es opcional. Lo que produce esto es básicamente lo que decía anteriormente. Eso permite que exista en el sistema educacional chileno una segregación masiva, lo que se llamaría en economía una discriminación perfecta según disposición a pagar. Y lo peor de todo es que esa discriminación está financiada por el Estado. Sin esa subvención del Estado que se entrega, sería imposible que los colegios tuvieran esta discriminación perfecta porque no podrían... porque la subvención hace que entren a un nivel donde el colegio es sostenible. Sin esa subvención no se podría discriminar. Entonces, básicamente, y esto es aplicable al nivel preescolar y al nivel escolar, por igual, no es permisible que el sistema educacional tenga segregación financiada por el Estado. Eso es inaceptable. Y por lo tanto, el financiamiento compartido